Madrid es una vuelta a casa, es una vuelta a nuestros orígenes. Es algo que te hace entender mucho tu propio país. Estudiar la historia de Madrid, caminar las calles de Madrid, es caminar las historias y las calles de tu propio país, de tu propia vida, de tu propia existencia. Madrid es el origen de todo. Y todo hispanoamericano, alguna vez en su vida, debería vivir al menos un año en Madrid. Entendería muchísimas cosas. Bienvenido a Diáspora Venezolana, Alfonso. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Ángel, y bienvenido a ti también en esta faceta a Diáspora Venezolana. Cuéntame, Alfonso, ¿de qué parte de Venezuela eres? Yo soy de Villa de Cura, Estado Aragua. Eso es un pueblo en la región central que hace la apertura, lo que es la puerta de los llanos, ¿no? ¿Y a qué te dedicabas en Venezuela? Yo soy ingeniero electricista de profesión y también periodista, pero sin embargo los últimos 10 años de mi vida me dediqué fue al comercio en Venezuela. ¿Y cómo llegaste a Madrid? ¿Cómo llega un villacurano a Madrid? Bueno, yo viví aquí en el 2004, 2005 y tuve un par de años con una experiencia como programador informático y ya conocía la ciudad. Mi hermano mayor hacía vida aquí y en 2014 ya mi hermano menor también estaba haciendo vida aquí. ¿Y ahora a qué te dedicas acá? Bueno, yo volví en el 2015, o sea, voy a cumplir 5 años, por cierto, la semana que viene, cuando espero publicar este video. Y bueno, decidí al final que era lo mejor venirme, porque ya las cosas en Venezuela no se podían sostener. Y aquí he hecho diversos trabajos relacionados con periodismo, un poco con lo que es esta página de Diáspora Venezolana, este canal de YouTube. Y al mismo tiempo estoy trabajando ahorita en una empresa de formación online, que ellos hacen másteres online para ingenieros y arquitectos. ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué es este lugar donde estamos, esta plaza? Bueno, hoy he querido que mi audiencia y tú conozcan este sitio, porque este es un sitio que para mí, en lo personal, deberían conocer todos los madrileños, todos los españoles y todos los hispanoamericanos. Estamos en la Plaza del 2 de Mayo. Esta plaza hace conmemoración a los hechos históricos que ocurrieron aquí en Madrid el 2 de mayo de 1808. Al final, al fondo vemos lo que es el capitán David y Velarde, que ellos son los que defendieron este cuartel y se unieron a la revuelta popular que inició, porque en ese momento Napoleón tenía cautivos al rey Fernando VII y estaba llevándose al que era el infante, la infanta y el infante, que eran los herederos, ¿no?, al trono como tal. Y la gente se sublevó cansada de los abusos de las tropas, en ese momento de las tropas francesas, y que muchas veces tenían que dar sus recursos, ¿no?, porque Madrid estaba en una situación bastante precaria y de paso tenían que alimentar a ese mogollón de tropas y era algo complicado, era algo que no se entendía. Las fuerzas armadas, por decirlo en aquel momento, que eran leales al rey, no actuaban y la población se sublevó y ahí hubo lo que nosotros conocemos como una sanpablera, ¿no? Desde la gente común de la calle, el que tenía la tienda, el ultramarino, se sublevaron y por todas las calles le hicieron la guerra a los franceses, los degollaban, le lanzaban ñados, gente que tenía sus vacinillas, agarraban macetas, cualquier tubo, cualquier cosa la convirtieron en un arma para librarse pues, de ese yugo que tenían de los franceses. Y fue el germen que ayudó a que España, después de muchos años de guerra, se pudiera librar de lo que era la invasión napoleónica, ¿no? Y es algo curioso también, y porque yo pienso que los hispanoamericanos deberían conocerlo, porque fue en ese periodo aciago para España en el cual se hicieron la independencia de nuestras naciones, ¿no? Y cosa curiosa, la primera declaración de independencia ocurre en Venezuela, que es lo que nosotros conocemos como el 19 de abril de 1810, que nos han vendido como que fue la proclamación de independencia. Y ese es totalmente falso, totalmente mentira, porque el 19 de abril de 1810 lo que hubo fue un desconocimiento a la autoridad de los franceses, de Napoleón, de José Bonaparte, que era el rey impuesto aquí por Napoleón, y se plegaron como tal a Fernando VII. Nosotros lo que hicimos en ese momento fue plegarnos al rey de España, que ya luego, como España siguió en un proceso en el cual todavía no se liberaba de esto, fue aprovechado y se convirtió en lo que fue la independencia. Ya luego entra Francisco de Miranda, entra lo que es Simón Bolívar y todas las figuras históricas que conocemos, pero en realidad lo que hubo ese día fue plegarse a los designios del rey Fernando VII. O
sea, nosotros nos plegamos a España. Te hago una pregunta, Alfonso. Venezuela para entonces, ¿era una provincia, era una colonia? ¿Qué consideras tú que era Venezuela? Bueno, no es tanto lo que yo considere, Ángel, sino lo que realmente era, ¿no? Una discusión que tienen muchos venezolanos cuando se ponen rabiosos con el día de lo que fue el descubrimiento de América y que aquí se conoce como Día de la Hispanidad y que absurdamente el régimen chavista cambió como Día de la Resistencia Indígena. Nosotros no éramos de España, nosotros fuimos España, nosotros éramos provincias de España. Venezuela era España y todas las tierras que estaban del otro lado eran España, eran provincias, no había colonias. Colonias tuvieron los norteamericanos, los ingleses en ese caso. Los ingleses tenían sus colonias allá. Nosotros éramos España con los mismos derechos de los españoles. Era igual un español nacido en Caracas que nacido aquí en España. Esa es la gran diferencia y que deberíamos de una puñetera vez saberlo, ¿no? Una de las cosas que a mí me llama la atención, particularmente de este barrio, que es uno de mis favoritos, el barrio de Malasaña, ¿no? Antes llamado Barrio de Maravillas, es en honor a Manuela Malasaña. Ella es una chica que era hija de un panadero, según los estudios, ¿no? Y fue asesinada porque algunos dicen que que la intentaron violar, uno de los franceses, de los soldados franceses, otra que luchando, pasando pólvora, que intentando salvar a su padre. Hay muchas teorías, pero lo que no se puede negar es que en ese momento, estamos hablando ya de 1800, o sea, principios del siglo XIX, ya había las mujeres en España estaban empoderadas, tal cual, o sea, luchaban, tenían ese ímpetu, esa garra. Manuela Malasaña, Clara del Rey, que fueron asesinadas ese día, deberían ser referentes de lo que es el feminismo, no solamente de España, sino del mundo, ¿no? Fueron mujeres que entregaron su vida, que lucharon por la independencia de su país. Al menos aquí tienen un barrio y se le hace homenaje, hay una estación del metro también para Clara del Rey, pero yo echo de menos que no tengan más fuerza, ¿no? Como tal, que se recuerde lo que significa ser mujer y luchar por tu país. ¿Cómo surgió Diáspora Venezolana? Que muchos sé que se lo están preguntando. ¿Por qué Diáspora Venezolana? Bueno, eso es algo que en particular esto tiene mucha historia, ¿no? Es cuando yo vivía aquí, en el 2004, 2005, yo veía mucho un programa que se llamaba Madrileños por el Mundo. Bueno, no Madrileños por el Mundo, se llamaba Tu Cámara y Yo. Y Tu Cámara y Yo era un programa donde un tío con una cámara iba grabando todo lo que le llamaba la atención, hacía reportaje de la vida en Madrid. Y eso a mí me fascinó, que una persona con una sola cámara tuviera la particularidad, ¿no? de poder mostrar tanto. Ya luego, cuando yo me iba, él hizo un especial en un país nórdico, no recuerdo si era Suecia, y cómo vivían los madrileños en ese país. Yo me regresé a Venezuela, me encantó ese programa, eran 3 chicos madrileños que él entrevistó, cómo vivían. Y cuando yo me llegué a Venezuela, empecé a ver por la señal de Telemadrid que se convirtió en Madrileños por el Mundo. Y eso me fascinó, porque yo cuando estaba en Venezuela, y me cuestioné mucho el hecho de regresarme en el 2005, a finales del 2006, cuando yo me regresé, yo me cuestioné mucho que si quizás yo hubiese tenido testimonios de otros venezolanos que estaban viviendo fuera, que estaban enfrentando las dificultades que cualquier inmigrante vive, quizás yo no me hubiese regresado, porque esa experiencia migratoria yo no logré hacerla exitosa, porque la experiencia migratoria depende en un 90% del inmigrante y un 10% del país donde estás. Y si no estás de acuerdo cómodo en el país, tienes que revisar muchas cosas o irte a otro país, porque a veces el país no es el adecuado. Pero España era un tremendo país, pero yo me negaba a ver oportunidades y eché de menos tener esos testimonios. Yo dije, algún día, si yo regreso, si yo salgo, yo voy a contribuir, no sé si escrito o con una cámara. Luego estudié periodismo y me di cuenta que la magia y el poder que tiene el audiovisual, si yo salgo, yo voy a hacer esto alguna vez, mostrar las historias de los inmigrantes, mostrar las experiencias, mostrar cómo cada uno se está integrando, mostrar los problemas comunes, los que no son comunes, que cada historia de superación es diferente, porque cada historia de un inmigrante fuera es un éxito en sí mismo. Entonces, bueno, dije, esto yo lo tengo que hacer y fue el origen de este canal cuando volví en el 2015. Acá en Diáspora hemos visto a personas que están en Inglaterra, que están en Chile. Bueno, los venezolanos estamos prácticamente en todos lados. Tú, como un venezolano en España, ¿qué le dices a otro venezolano? Ahorita es muy complicado
por el tema de la pandemia, bueno, estamos utilizando tapabocas. Tú ves que todas las personas aquí están con tapabocas. Este es un año particularmente difícil. Este es un año en el que el mundo no se está cambiando, lo están cambiando. Están cambiando el mundo de manera deliberada y consciente. Hay intentos totalitarios, el mundo se va a volver más complicado, las libertades se van a reducir. Tenemos que estar atentos, vigilantes, reinventarnos. Nosotros escapamos de una dictadura y tenemos la particularidad de que sabemos identificar cuando un régimen se está convirtiendo en dictatorial. Estén alerta a las señales, vean si el país en el que están es el correcto, contribuyan a las fuerzas democráticas en el país donde estén, no contribuyan a la anarquía y al desorden, ubiquen quiénes pueden ser nuestros aliados en esta lucha que se está dando a nivel mundial. No hay país que se esté escapando de esta lucha. Y paciencia, paciencia, paciencia. Ya hemos salido del infierno una vez, tenemos recursos, somos ciudadanos que estamos sobredimensionados, que hemos pasado muchas penurias. Utilicémoslos como algo provechoso y ayudemos a que el país donde estemos sea mejor de lo que ya es. Ese es mi consejo. Tenemos que ayudar a que las sociedades donde estemos sean mejores y que no fracasen como fracasó la nuestra. Incluso, Ángel, algo que me motivó también a mí a hacer esto era dejar registro, ¿no? Porque esto que está pasando actualmente, aunque en una cantidad muy grande de lo que es la diáspora, ¿no? Por esta dictadura de chavista, esto pasó antes, hace 100 años, en Venezuela. Nosotros también padecíamos otra dictadura, la dictadura de Gómez, esta vez una dictadura de derecha, pero que exilió a mucha gente, y más que todo a intelectuales que se le oponían. Y te voy a poner un ejemplo. Esa dictadura exilió a España a Rufino Blanco Fombona, que es una de las personas más brillantes que ha dado la literatura venezolana. Fue el creador de la Editorial América, una editorial que lo que buscaba era todos los autores latinoamericanos de la época de cuando éramos España, lo que acabo de comentar ahorita. Esos autores los buscaba rescatar cuando en 1518, en el siglo XVI, en el siglo XVII, él rescataba, ¿no? Y tuvo muchísimo éxito esa editorial. Aquí escribió muchas novelas, era un tío aguerrido, estoico, que incluso durante la época de la República, porque él vivió aquí en la época comprendida entre el siglo XX, principios del siglo XX, cuando se estableció la Segunda República en España. Él llegó a ser gobernador, una figura como gobernador, ¿no? Como tal, de Navarra. Gobernador hablo para los venezolanos, ¿no? Sería aquí algo como presidente de la comunidad, pero en aquel momento no existían las comunidades como existen el día de hoy. Fue un tío brillante, incluso postulado para el Premio Nobel de Literatura. Él incluso era amigo de Valle Inclán, de Rubén Darío, amigo muy estrecho de Rubén Darío. Y pocos venezolanos y por supuesto pocos españoles, muy pocos españoles conocen de lo que es él. Y te pongo como algo curioso, porque este era un tío que era aguerrido, él también a la gente que lo ofendía, él era de honor, lo retaba a duelo, era un esgrimista famoso. Se dice que en varias discusiones, en varias peleas, él retaba a las personas que le ofendían su honor y tenía ya 10 personas con las que se había enfrentado y desgraciadamente habían perdido. Él le dio trabajo aquí a nada más y nada menos al autor del Alma Llanera, Rafael Bolívar Coronado, villacurano, paisano, pero paisano mío, de mi pueblo. Y ese tío es una de las personas más maravillosas y todo porque es fruto de un invento, de una estafa. Era un estafador total, un estafador con talento. Tenía más de 600 seudónimos. Era un señor que publicaba y se atribuía textos que no eran suyos. Corrijo, él escribía textos originales y se los atribuía a otras personas, inclusive a Rufino se lo aplicó. Rufino no sabía nada de esto, le da trabajo en la Editorial América y él consiguió trabajo como copista. Él era el copista de Indias, de las Indias, le llamaba él. Y él se metía en los archivos de España y tal, entraba allí y lo que hacía era transcribir un libro con toda la información supuestamente de lo que había pasado hace mucho tiempo en las Américas, en la América española. Y le daban y le pagaban y todo, y la gente, wow, que este libro tan maravilloso. Y resulta que el tío se había inventado todo el libro. Él se escondía una semana y algo y se inventaba un libro y le ponía el nombre de un autor cualquiera, Pedro Delgado, el primer nombre que se le ocurriera. Adoptó 600 libros, o sea, 600 identidades y ninguno se lo atribuyó a él. Era un estafador. El del Alma Llanera, que por cierto aborrecía lo que era el Alma Llanera. Llegó a decir que era de lo que había escrito era lo que más detestaba, lo odiaba, era una vergüenza para él el Alma Llanera, que es nuestro segundo himno nacional. Son esas cosas curiosas, ¿no? de España.
Y ese mismo tío estafa a Rufino Blanco, Rufino se entera de que fue estafado y en su honor salió a buscarlo, a matarlo por las calles de Madrid. Estamos hablando de que son principios 1919, 1920. Eso transcurrió hace 100 años aquí y poca gente sabe de esa historia. Al final este pobre hombre, estafador, se fue vivió en Cataluña sus últimos días en Barcelona, se hacía pasar por mendigo, iba a los barcos, incluso fue reportero de la Guerra del Sahara, sin realmente haber estado nunca ahí como en la guerra. Él se quedaba solamente esperando a los marineros que desembarcaban en Cataluña y recogía los testimonios y vendía como que él estaba ya en la guerra. Un personaje único. Son dos historias que si solamente los literatos, algunos estudiosos, conocen de unas personas maravillosas que se merecerían películas y libros y nadie dejó registro de ellas. Lo que está pasando hoy, lo que estamos viviendo hoy, hay que dejar registro de lo que estamos haciendo, que las generaciones futuras sepan, porque la mayor biblioteca del mundo ahorita es Internet, es YouTube, es cualquier canal, cualquier medio que tú tengas, que las generaciones futuras sepan qué era lo que estábamos haciendo aquí, que tanto tú como yo, Ángel, lo que estamos haciendo hoy en día, cosas sencillas, pero que había alguien grabando, registrando, dejando el momento, no que la gente pueda decir que quién fue fulano de tal, no, aquí estuvo, eran gente como tú y como yo, porque Rufino, Rafael Bolívar Coronado, eran como nosotros, simplemente, y no quedó registro de ellos. Alfonso, diáspora venezolana 2021, en el futuro. Bueno, todo ha cambiado, el mundo está cambiando, nos los están cambiando. Yo estoy tratando también de reorientarme hacia esa parte. Ya diáspora voy a cumplir casi 5 años, el año que viene cumplo 5 años con las entrevistas. Quiero dedicarme más a los reportajes, a contar historias. Los seguidores han visto que tenemos el reportaje de pareja. Hicimos un video también, un cortometraje en honor a los jóvenes de la diáspora en Madrid. Y la idea de todo eso es ir avanzando hacia contar también historias que no pueden ser contadas bajo el formato tradicional de las entrevistas. Contigo, Ángel, estoy trabajando, gracias a Dios, desde que tú llegaste de Argentina hace unos meses. Estamos trabajando en el desarrollo de una web serie, con la cual vamos a hacer más adelante un crowdfunding. La idea es hacer una serie que transcurre en Madrid sobre la vida de 2 inmigrantes venezolanos. Y la serie va a hablar de Madrid, va a hablar del día a día de los jóvenes en Madrid. Va a ser una serie de entretenimiento, lo tenemos pensado para que sean 8 capítulos en esa primera temporada. Vamos a ver qué tal resulta. Eso todo lo escribí durante la pandemia, hay detalles que me faltan todavía por afinar y dependiendo de las restricciones que haya para grabar, porque aquí hoy pareciera que no estamos en confinamiento, no se entiende a veces las regulaciones de si estamos o no estamos, pero bueno, tendremos que estar de esta manera y lavándonos las manos constantemente por quién sabe cuántos meses, ¿no? Esto llegó para quedarse al menos por un año más, creo yo. Pero bueno, vienen esas cosas interesantes. El canal se va a orientar más que todo a contar historias que de alguna manera no podía contar solamente con la entrevista. Las entrevistas continúan, de emprendedores, de personas corrientes como nosotros, pero nos vamos a centrar en reportajes y en esa web serie que tenía pensado que fuese ahorita, en octubre. Bueno, tú sabes, Ángel, eso era lo que teníamos pensado, pero bueno, se ha prolongado para que sea para el año que viene una web serie muy especial que he escrito y que espero que disfruten y que nos apoyen a través de sus comentarios, del me gusta, que cada comentario, cada me gusta es el mayor apoyo que nos pueden dar. Así que bueno, espero que la disfruten este año. Bueno, una de las cosas que yo quisiera, tener la oportunidad, es agradecer a toda la gente que nos ha apoyado este año, que ha sido un año de verdad que a pesar de la pandemia ha sido muy bueno para el canal y para nuestras redes sociales. Este año, gracias a Dios, también tuve la oportunidad, viene desde el año pasado, pero tuve la oportunidad de que mi gran amiga Denise Alsina se incorporara desde Málaga y me ha prestado un apoyo increíble en lo que son las redes sociales. Ha realizado 3 entrevistas para el canal con venezolanos en Málaga y de alguna manera estamos construyendo, ampliando, ¿no?, la base, porque estando en Madrid es bastante limitado poder ir a otras partes ahorita por la pandemia, también económicamente. Para un inmigrante es complicado y entre los dos hemos logrado construir esto de una manera que de verdad me siento muy satisfecho con el recibimiento que tenemos de parte de ustedes. Y por cierto, los que no han visto ese video de Denise Alsina, se los voy a dejar aquí indicado para que lo puedan visitar. Yo la entrevisté el año pasado y ahí fue cuando logré, vente Denise, tú tienes que estar conmigo
y se ha visto el cambio dentro de la comunidad y dentro de todo lo que son los videos. Así que les doy muchísimas gracias por habernos apoyado, porque este 2020 ha sido atípico, pero no ha sido malo para nosotros. Así que gracias siempre por ese apoyo. Para mí Madrid es el origen, bueno, kilómetro cero, pero es el kilómetro cero de una historia que une España con el resto de América. Lo decía un escritor hace muchos años, el español que no conoce América no sabe lo grande que es España. Y es ese vínculo común. Madrid es un sitio en el que el hispanoamericano no se siente extranjero. Cuando tú vas a Buenos Aires, reconoces en Buenos Aires a Madrid. Caracas es Madrid. Es una Madrid diferente, pero es un sitio que tiene todas las culturas que hacen vida dentro de España. Madrid es una vuelta a casa, es una vuelta a nuestros orígenes. Es algo que te hace entender mucho tu propio país. Estudiar la historia de Madrid, caminar las calles de Madrid, es caminar las historias y las calles de tu propio país, de tu propia vida, de tu propia existencia. Madrid es el origen de todo. Y todo hispanoamericano, alguna vez en su vida, debería vivir al menos un año en Madrid. Entendería muchísimas cosas. Bueno, Ángel, acá estos lentes, este es el problema que tenemos con las gafas aquí en España y es las mascarillas. Finalmente llegamos a Sol, ¿no? Kilómetro cero. ¿Y por qué es importante? Hace muchísimos años, hace casi 100 años, en 1923, Andrés Eloy Blanco, otro venezolano que estaba aquí en Madrid, él hizo el poema dedicado al canto a España, ganó un premio, se vino a recibirlo y de regreso perdió el barco para Venezuela. El barco no salió, él llegó tarde, perdió el barco, pasó ese diciembre aquí y se vino a Sol. Una persona que está en Madrid tiene que venir a Sol en Navidad, el 31 estaba solo. Recibió aquí el Año Nuevo, un año nuevo que para los inmigrantes venezolanos sabemos que es muy diferente a cómo se vive aquí en España. De ahí saca su poema Las uvas del tiempo, un poema que nos ha acompañado y que también llevó a nuestra tierra esa costumbre de comernos las 12 uvas al final del 31. Hemos terminado aquí con esa unión de los pueblos. Los venezolanos estamos haciendo vida en España, no desde este momento, no desde hace 4 años. Es una historia que desde el descubrimiento de América ha sido una historia de ida y vuelta.